Bienvenidos a este video tutorial. En este video tutorial vamos a aprender cómo construir fórmulas en Excel. Los elementos que necesitamos para construir fórmulas en Excel son los operadores aritméticos, como el paréntesis, la exponenciación, división con el slash, multiplicación con el asterisco, la suma y la resta. El orden o la jerarquía del nivel de importancia son: primero se resuelve en paréntesis, luego multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. Además también necesitaremos hacer referencia a las celdas. Vamos a aprender la diferencia entre referencia relativa y referencia absoluta. ¿Cuándo se necesita una referencia relativa y cuándo se necesita una referencia absoluta? En este ejercicio tenemos los días del mes de una empresa que, de una mina que saca carbón todos los días, y tenemos aquí la cantidad de kilos que saca cada día. Esto significaría 10.600 kilos, algo así como 10 toneladas este día, 11 toneladas, 11.2, 11.8 y así sucesivamente. Lo que se quiere con esta hoja de cálculo, en primer lugar, es llevar un acumulado de la producción en el mes. Entonces, para hacerlo vamos a calcular. Las fórmulas pueden empezar con el símbolo igual o con el signo más, cualquiera de los dos. En este caso, el acumulado del primer día será la referencia al primer día, a la producción del primer día. Notemos que la referencia dice igual al valor de C3. Es decir, que si en la celda C3 decimos que ese día se produjo 12.000, pues ese 12.000 va a aparecer allí en el acumulado. Vamos a dejarlo con su valor inicial, 10.600. El acumulado para el segundo día será igual a la producción al acumulado que traemos del día anterior más la producción del nuevo día. Notemos cómo Excel en un código de colores nos deja ver visualmente cuáles son las celdas que nosotros estamos operando. En este momento estamos diciendo que a la celda de color azul, es decir, al acumulado del día anterior, le estamos sumando la producción del nuevo día. Cuando se utilizan referencias relativas, al copiar hacia abajo, las dos celdas van a bajar. Vamos a observarlo. Voy a activar primero aquí, mostrar fórmulas. Y quiero que observen ustedes lo que ocurre cuando copio hacia abajo la fórmula. La segunda celda ya hace referencia a D4 más C5, la tercera, la sexta. Observemos cómo las dos celdas van bajando, tanto la roja como la azul. Eso es lo que ocurre cuando tenemos referencias relativas. Cuando tenemos referencia relativa, el comportamiento es que si lo que estamos operando son la celda que tengo arriba más la que tengo al lado, eso a medida que copio hacia abajo, las dos van a ir cambiando. O sea, va cambiando el número de fila. Si necesitáramos que alguna de las dos se quedara quieta, tendríamos que hacer referencia absoluta a ella. En la otra hoja, la siguiente hoja, voy a hacer lo mismo. Quiero mostrar cómo se comportan las fórmulas. Voy a llevar el acumulado aquí en la fila 4. Es el mismo ejercicio anterior, pero en este caso la hoja está escrita en forma horizontal. El acumulado del primer día será igual, voy a usar aquí el signo igual, igual a la producción del primer día. Para el segundo día, el acumulado será igual al acumulado que tengo del día anterior más la producción del nuevo día. Igual que en el ejemplo anterior, pero ahora hacia la derecha. La celda que tengo al lado izquierdo le sumo el valor de la celda que tengo arriba. Al copiar hacia la derecha vamos a observar lo que ocurre. Aquí he copiado ya hasta el día 31, pero observamos entonces lo que ocurre. Ya para la columna E, noten que las celdas, tanto la azul como la roja, se van moviendo. Y eso es lo que ocurre
cuando usamos referencias relativas, que se van moviendo las dos celdas o las celdas que nosotros estamos operando. Al copiar hacia la derecha, se mueven las dos hacia la derecha. En este caso está bien que lo hagan porque se trata de sumar al acumulado que trae del día anterior, sumarle la producción del nuevo día. O sea que lo está haciendo muy bien. Voy aquí a ocultar la fórmula y vemos que Excel lo está haciendo bien. Aquí también voy a ocultar la fórmula, eso. La producción del primer día fue 10.600, sumándole la producción del segundo día, 11.200, tendríamos 21.800 más 11.800, 33.600. O sea que sí estamos acumulando y la producción del mes fue de 607 toneladas. Ahora queremos calcular el promedio móvil de los últimos 5 días. Para calcular el promedio es necesario sumar la producción de esos 5 días y dividirlo en el número de sumandos, es decir, dividirlo en 5. Para ello vamos a hacer esta fórmula. Le vamos a decir a Excel que queremos sumar la producción de los primeros 5 días. Esta fórmula la empiezo a hacer a partir del día 6 porque se trata de calcular el promedio de los últimos 5 días. Por eso estoy empezando a partir del día 6. El promedio, ¿cómo se calcula? La suma dividido en 5. Notemos que en este momento tengo que operadores. Tengo suma y tengo una división. Entre la suma y la división es de mayor nivel, de mayor rango, la división. Es decir, que Excel primero hace esta operación. Al valor de C7, es decir, a este 13.000, lo divide en 5 y a su resultado le suma las cuatro anteriores celdas. Es decir, que nos va a dar un número cercano a 50.000. Ahí podemos darnos cuenta. Por supuesto, ese no es el promedio de estos números. El promedio significa si los 5 días hubiésemos producido la misma cantidad, ¿cuál sería esa cantidad? ¿Cuál es la dificultad? Pues que en este caso nosotros necesitamos que Excel primero realice la suma y después de realizar la suma, ahí sí divida por 5. Ahí ya tenemos el promedio, 11.800. Quiero volver a mostrar el comportamiento de la referencia relativa. Voy a copiar hacia abajo. Bien. Y observemos entonces cómo se comporta la fórmula. A medida que voy bajando la fórmula, también van bajando las últimas 5. Y es que en efecto el promedio es el promedio de los últimos 5 días producidos. Por eso así se calcula el promedio. O sea que está funcionando muy bien. Y eso es lo que queremos resaltar en este ejercicio. Más que el resultado, verificar nosotros cómo se comportan las referencias relativas cuando construimos una fórmula. El promedio, ahora sí aquí vamos a calcularlo en esta celda, el promedio será igual, ya podemos usar la suma. La producción de los anteriores 5 días, y ya sabemos que debemos cerrar paréntesis y lo dividimos en 5. Y esto nos da el promedio de los últimos 5 días. Ahí tenemos el promedio de la producción de los últimos 5 días. Y al copiar hacia la derecha, observemos cómo también los 5 se van moviendo. Aquí, por ejemplo, el promedio del día 12 es el promedio de la producción desde el 7 hasta el 11, para el día 13 desde el 8 hasta el 12 y así sucesivamente. Gracias a que hemos usado referencias relativas, se ha podido calcular estos promedios. Ahora sí, en la cinta fórmulas voy a ocultar y ya podemos ver el resultado. Cuando aparece el símbolo numeral es porque las celdas no tienen el ancho suficiente. Ya he ajustado listo, el ancho de las celdas. Aquí tenemos ya el ejercicio, el acumulado de producción y el promedio. Y aquí también acumulado de la producción
Aquí tenemos cuántas toneladas llevamos acumuladas y el promedio de los últimos 5 días. En el siguiente ejercicio vamos a construir series, pero no con el concepto series, sino a partir de una fórmula. Queremos construir la serie de una fórmula construida con la columna amarilla. Queremos construir una serie de 2 en 2, como se trata de construir una serie que vaya aumentando de 2 en 2. Lo que vamos a hacer es multiplicar justamente el valor de la, perdón, el valor de la columna amarilla por 2. Y aquí tenemos una serie de 2 en 2. En la segunda nos piden una serie de 5 en 5, pero a partir de 13. Como nos piden una serie de 5 en 5, multiplicamos el valor de la columna amarilla por 5 y arrastramos y obtenemos entonces la serie que aumenta de 5 en 5. Como nos dicen que debe empezar a partir del 13, lo que hacemos es ajustar con una suma o una resta para que nos dé 13. El primer valor en este caso nos da 5. Para que nos dé 13 lo que debemos hacer es sumarle 8. Aquí ya nos da 13. Al copiar hacia abajo podemos ver que va aumentando de 5 en 5 a partir de 13. Serie de menos 7 en menos 7 a partir de 98. Entonces multiplicamos la columna amarilla por, voy a escribirlo entre paréntesis, menos 7. Multiplicar el valor de la columna amarilla por menos 7. Y ahí tenemos el resultado que va disminuyendo de 7 en 7. Como debe empezar a partir del 98, debo sumarle un número tal que al restarle 7 me dé 98. Y aquí ya podemos ver una serie descendente de 7 en 7 a partir del 98. Aquí queremos una serie que vaya aumentando de 0,23 en 0,23. Entonces lo que hacemos es multiplicar por 0,23 y va aumentando a partir de 3,14. O sea que si necesitamos que la primera celda sea 3,1416, el valor a sumar será entonces, a ese 3,1416 le restamos el 0,23. Ya averiguamos el valor que hay que sumarle, entonces es sumarle 2,9116. En esta fórmula primero se realiza la multiplicación. Sin necesidad de colocarle paréntesis, sabemos que primero se realiza la multiplicación porque la multiplicación es de mayor rango, de más alto nivel. Después se realiza la suma. Le he colocado el paréntesis solamente para llamar la atención sobre esos valores. Ahí tenemos una serie que aumenta de 0,23 en 0,23 a partir de 3,1416. Quiero darle un acercamiento y mostrar esta celda. Igual aquí primero se realiza la multiplicación y luego se realiza la resta. Aquí en esta primero la multiplicación, pero si usted desea puede usar paréntesis para darle mayor claridad a la forma. Primero se realiza la multiplicación y después se realiza la suma. Ese es el orden en el que se realizan las operaciones. En este ejercicio vamos a calcular, vamos a escribir una cantidad. Vamos a decir que vendemos 7 quesos, que cada queso es a 7.800. El subtotal será entonces el producto de la cantidad multiplicado por el precio. El descuento, si nos dan el 10%, será entonces el resultado de multiplicar ese subtotal por el porcentaje de descuento, que lo tenemos aquí. O sea, la celda C4, el subtotal, multiplicado por la celda C5, donde tenemos el descuento. Con esos valores vamos a hallar nosotros el total, es decir, el total a pagar será el subtotal 1 menos el descuento. 35,100. Si nos dijeran aquí que no hay descuento, entonces el valor a pagar sería 39,000. Si le dejamos el descuento menos 3,900, hay que pagar 35,100. Hay que calcular el valor
antes de IVA. Este precio 7.800 es un precio IVA incluido. Es decir, que este valor total equivale al 119% del valor de la factura, ya está incluido el IVA. Para calcular entonces el valor sin IVA, lo que tenemos que hacer es este 35.100 dividirlo en ese 119%, porque equivale al 119%. Incluye el valor de la factura que es 100% más el 19% del IVA. Pero no queremos escribirlo como un valor constante, queremos decir 100% más el porcentaje del IVA, de tal manera que si el IVA sube o el IVA baja, el porcentaje del impuesto, pues no es necesario cambiar la fórmula, sino solamente cambiar el valor en la celda. Aquí ya nos ha calculado el valor sin IVA. Notemos que si el IVA el impuesto lo subiesen al 21%, de una vez calcula cuál es el valor con ese impuesto, ya sea el 21 o ya sea el 19% como impuesto a las ventas. El valor de ese impuesto será igual entonces al valor de la venta multiplicado por ese porcentaje. La suma de estos dos nos da el valor total. Aquí en la parte de abajo podemos comprobar que el valor de la suma es de 35.100, que es el mismo valor que hay aquí. En este ejercicio vamos a ver referencias absolutas. Tenemos el artículo, la cantidad y el precio. Vamos a hacer lo mismo, IVA incluido, entonces el valor total será la cantidad multiplicada por el precio. Y aquí tenemos ya la cantidad multiplicada por el precio. Aquí tenemos una celda IVA del 19%. Cuando aparecen celdas así fuera de la tabla, con las cuales nosotros vamos a hacer algún tipo de operación, lo ideal es dejarlas como referencia absoluta. ¿Cómo lo dejamos como referencia absoluta? Dándole nombre a la celda. En este caso le vamos a dar nombre a la celda 19%. El nombre que le vamos a dar es el valor que aparece en el lado izquierdo. A estas celdas también le vamos a dar nombre. Entonces, en todas las hojas donde nosotros veamos que hay celdas fuera de la tabla, por ejemplo aquí hay celdas fuera de la tabla, a esas celdas le vamos a dar nombre para poder realizar alguna operación. Aquí nota mínima. Aquí vamos a ver si hay algunas celdas fuera de la tabla. En efecto, hay unas celdas fuera de la tabla. Y esas celdas fuera de la tabla, entonces hay que darles nombre para hacer referencias a ella como una referencia absoluta. Vamos a dejar en este momento este video y en el siguiente video explicaremos esas referencias absolutas.